Vamos a orar. Padre bueno y amado, te damos gracias, Señor, porque hoy nos tienes aquí. Bendice el tiempo, te lo ruego, y usa tu palabra para ministrar a tu iglesia. Espíritu Santo, dependemos de ti, somos por ti, y aquí estamos dispuestos para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 1 dice de la siguiente forma, el versículo 1 en la versión iberoamericana: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de YHVH está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Este es un salmo muy agradable. Un salmo con el que se abre el libro de los Salmos, Salmo 1, y qué agradable es escuchar que este libro empieza con una bienaventuranza, o se hace una doble bendición. Toda la iglesia, o al menos yo creo que todos los hijos de Dios, que somos la iglesia, queremos la bendición de Dios, queremos la cobertura de Dios. Cantábamos hace un momento el Salmo 84, donde queremos estar bajo las alas del Altísimo, y queremos estar bajo esa cobertura que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Sabemos que una vez que recibimos al Señor Jesucristo, también viene el Espíritu Santo y nos sella, y ahora viene toda una vida en el andar en Cristo, pero acompañada del Espíritu Santo. Hay una cobertura, no estamos solos. Esto quiere decir que usted está cuidado por el Dios Altísimo que habita en usted. Usted es el templo y Dios lo acompaña, así como lo dijo el Señor Jesucristo, todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo 28. Pero dentro de la palabra nos encontramos algunos pasajes que hablan sobre la justicia de Dios, como Él también llama a que los hombres vivan justamente, pero no todos viven justamente. Y hay un proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece justo, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. O sea, hay cosas que a las personas les parecen correctas, pero dice la Biblia, no son correctas, porque su conclusión o su fin es muerte. ¿Y cuántos hemos visto amigos, compañeros, familiares, o inclusive nosotros mismos, que creíamos que nos iba a ir bien y nos fue mal? ¿Por qué? Porque pensábamos a nuestro entender que si hacíamos de cierta forma, o nos comportábamos de cierta forma, o vivíamos de cierta forma, entonces nos iba a ir bien. Pero esa es la mirada que tú terrenalmente puedes tener. Pero ¿cuál es la forma en la que Dios ve las cosas? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Y cómo quiere que Dios veamos las cosas? ¿Qué es ser justo? En su tiempo a Jeremías lo tacharon de loco. A este gran profeta lo tachaban de loco. No lo reconocían como el hombre que era sensible a Dios, que les advirtió de las consecuencias de pecar contra Dios. O sea, a Jeremías lo criticaban, lo estuvieron persiguiendo, lo estuvieron atribulando. Y la realidad es que Jeremías, este gran hombre de Dios, un hombre que profetizó contra el pueblo de Israel por su pecado y su rebelión, profetizó el exilio a Babilonia, en sus tiempos no era tan reconocido. Era un hombre impresionante. Y nosotros ahorita decimos, es un hombre impresionante. Y en los tiempos de Cristo nos dice Mateo 16, 13 y 14, que algunos consideraban a Jeremías como el Mesías. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dice: no, pues algunos Moisés, algunos Jeremías, algunos Josué. Jeremías estaba en la lista. Pero ¿por qué en sus tiempos a Jeremías no se le consideró así? Porque la mirada de los hombres no estaba puesta en Dios. El camino de los hombres no era de justicia, era de maldad, y era camino de muerte, como lo dice Proverbios. Asimismo, el apóstol Pablo, ahora lo reconocemos como el hombre más impresionante en teología, un hombre que en cuestión misionera fundó muchísimas iglesias, un hombre que hizo gran obra en la iglesia primitiva, y ahorita lo vemos así, pero en sus tiempos, ¿sabe cómo lo veían a él? Como un blandito. Decían los de Corinto: tú eres muy duro para hablar en cartas, pero aquí cara a cara no te paras. Ay, ay, ay. Y decían que era mal administrado, que no administraba bien los recursos de la iglesia.
Y decían que era un rebelde porque no respetaba la ley de los judíos, la ley de Dios. Y entonces Pablo no era bien visto. Y ahora sabemos que él fue un hombre justo. Un hombre que Dios utilizó para edificar su iglesia. Pero ¿por qué la gente que vivía con ellos no lo veía así? Porque había un grupo de personas que en vez de bendecirlo, lo maldecían. Querían un mal para con él. Para ti, ¿qué es ser justo? Tal vez conozcas a más de un justo hoy en día. O tal vez tú seas un justo. Alguien que ame a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Y que viva amando su palabra y aplicándola en su vida diaria. Pero tal vez, en lugar de que bendigas a ese hombre, tal vez lo estás criticando y lo estás juzgando y estás pensando que él no es un hombre de Dios. Ay, ay, ay. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver cómo Dios utiliza a la gente, pero que la gente que está a su alrededor, en vez de verlo como una bendición, lo ve como un tropiezo. Pero Dios nos llama a que seamos justos, a que vivamos de una manera justa, a que vivamos de una manera íntegra, de una manera agradable a Él, a que nos alejemos del pecado, a que realmente vivamos íntegramente con una relación íntima con Él. Él quiere que sus hijos sean personas ejemplares, que sean personas llenas de su palabra y su espíritu y que sean de testimonio dentro de la sociedad. Y estamos llamados a eso. Veamos pues lo que es un justo. La Biblia nos dice que en Josué 1:8 dice, vamos a abrir Josué 1:8, vamos a abrirlo porque vamos a trabajar en él. Josué 1:8, un pasaje muy conocido, lo sabemos de memoria. Y dice la Biblia en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca. Y la palabra meditar en el hebreo se oye así como yahá. Yahá. Algunos dirán, a mí sí me sale yahá. Yo sé hablar hebreo, dice. Y significa literalmente que este verbo involucra no solo la acción del pensamiento, meditar no solamente como en conciencia, voy a leer la palabra y me voy a sentar y voy a ver qué aprendo hoy. No, sino que involucra que a causa de su intensidad el pensamiento se manifiesta en una expresión audible. ¿Qué quiere decir? Que usted no solamente lee la palabra, sino que la vive. O sea, su forma de hablar es una forma conforme a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón, escúchese, ¿cómo habla usted? ¿De qué habla durante el día? ¿Habla de Dios? ¿Está hablando su palabra? A la gente que lo rodea dice, no hombre, pareces una Biblia tú. Tú hablas y parece la Biblia, que estás hablando a la Biblia. O hablas del chisme, o murmuras, o hablas del fútbol, hablas de la política, hablas de no sé qué tanto, pero no se ve nada de meditación de la palabra. ¿Cómo estás en tu forma de hablar? Porque la Biblia nos enseña que nunca se debe de apartar de nosotros el libro de la ley, sino que de día y noche meditaremos. Así como la aprendemos, así como la estudiamos, también la hablamos, la tenemos en nuestro diario vivir, no nos apartamos de ella. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? ¿Sabe que es chistoso que muchos cristianos no leen la Biblia? Hoy en la mañana estaba en el trabajo y una compañera del trabajo dice, yo no leo la Biblia, no es cristiana, dice, yo no leo la Biblia porque tengo muchos libros más que leer. Y yo pensé y dije, qué menosprecio es la palabra de Dios. Y ella no es cristiana, pero qué triste es ver gente cristiana que no lee la palabra de Dios. ¿Y cómo va a obedecer algo que no conoce? ¿Cómo va a vivir bajo principios que no conoce? Necesita el creyente meditar la palabra. Necesita el creyente para ser justo, para vivir de una manera justa, estar metido con la palabra de tal forma que no solamente la aprendas, sino que también la vivas. Y tu forma de hablar y expresarte sea conforme a la palabra. Igualmente, una compañera del trabajo me preguntaba que yo para qué leía la Biblia. Me dice, es que para qué lees la Biblia. Yo te veo que lees la Biblia y que hablas que de la Biblia y que la Biblia, ¿para qué la lees? Y yo le dije, para conocer la voluntad de Dios para mi vida.
Dije, yo leo la Biblia porque necesito conocer qué quiere Dios en mi vida. Porque de lo contrario ando sin brújula, ando ahí extraviadillo. Pero yo leo la Biblia porque necesito saber qué quiere Dios para mi vida y tomar las decisiones en base a lo que Dios quiere para mí. Como iglesia leemos la palabra de Dios y en base a ella oramos. Los miércoles y los sábados aquí nos reunimos a las 5 de la mañana y primeramente leemos la palabra de Dios y ¿sabe qué? Después oramos en base a lo que aprendimos. Y hemos sido bendecidos. El día de ayer tuvimos un gran día de bendición acá. Nuestro hermano Daniel, por medio de la oración que tuvimos, nos dijo, ¿y a quién van a servir ustedes? ¿A Dios o al pecado? Y dijimos, ay, ay, ay. Porque la palabra nos enseñó en Jeremías que había gente que le servía al pecado y que no le interesaba servirle a Dios, pero Jeremías servía a Dios. Y entonces aprendimos eso y oramos en base a eso y el Señor nos enseñó grandes verdades en su palabra. Pero cuando no lees la palabra de Dios, ¿qué oras? Señor, dame, ayúdame, por favor, cuídame. Y entonces todo es para acá, todo para Miguelito y nada para Juanito. ¿Por qué? Porque nomás pido para mí de una forma egoísta y no es la forma en la que Dios quiere que nosotros oremos. Eso no es una plática. Sucede como cuando viene una persona, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, y la persona habla y acaba de hablar y dice, qué buena plática tuvimos. Yo le digo, aleluyita, no más falta yo de hablar, le digo. Porque a veces somos así con Dios. Necesitamos meternos con Dios para que entonces Él nos enseñe la forma en que tenemos que vivir, cómo debemos de conducirnos de una manera justa, cómo debemos obedecer, porque a veces ignoramos qué es correcto y qué es incorrecto porque no conocemos la palabra y pensamos que el que madruga Dios lo ayuda, que viene en Proverbios. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen uno, y alegan que viene la palabra. ¿Dónde, hermano? No sé, pero lo he leído, dicen. No conocemos la palabra. Entonces, el justo necesita estar metido con Dios íntimamente en su palabra para entonces reflejar en su forma de vivir una obediencia a Dios conforme a su voluntad. No hay que comer pan por comer. O sea, ¿usted ha visto una persona que come por comer? O sea, le invita a usted unos tacos al pastor. Al pastor. Sí, invíteselos. Al pastor le gustan. Usted le invita unos tacos a una persona. Te traje 10, brother, porque sé que eres bien de buen comer. Y entonces el hermano va por el 6, el taco 6, y ya no trae hambre. Pero como no quiere quedar mal, pues le sigue empacando. Pero ya la mano está así, y ya le pesa, y ya como que la carne se le cae. Y no come con ganas. Y usted casi está por decirle, si no quieres comer, no te los comas, brother. Échame los amigos, soy bien tragón. Dice. Pero la verdad es que cuando hay gente que come por comer, no sabe la comida. Cuando usted no tiene hambre y come, no te sabe la comida. No te deleitas, no es una delicia para ti. Y hay gente que come la palabra de Dios. O sea, que lee la palabra de Dios sin quererla leer. Es que me pidieron que hiciera devocionales. Ay, ay, ay. Hay gente que ora a Dios porque tiene que orar. Es que me dijeron que orara mínimo 10 minutos al día. ¿Sabes que esto se vuelve en una ofensa a Dios? No podemos comer por comer. No podemos, bueno, lo tengo que hacer porque se resume en algo llamado religiosidad. Los que lo hacen por hacerlo son simplemente religiosos. Y dijo el Señor Jesucristo, no repitas vanas palabrerías como algunos hacen. A algo nos suena, a alguno le cayó la pedrada, pero ahí disculpe. Y Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Yahvé está su delicia. ¿Sabes qué tienes que hacer? Deleitarte en la palabra de Dios. Hay gente que dice, es que yo no aprendo nada de la palabra de Dios. Y entonces yo digo, hermano, ¿usted tendrá el Espíritu Santo? Porque creo que si tienes al Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo te recuerda las palabras que Dios tiene para ti. Entonces, como cristianos necesitamos meternos a la palabra y deleitarnos. Y ayer que leíamos la palabra en la oración, a las 5 de la mañana, estábamos todos así con los pelos de punta por la lectura de Jeremías. Y yo les dije hasta ahí, porque si seguimos leyendo,
Ay, no sé qué suceda. Le dije a mis hermanos, porque nos topamos tanto de la palabra de Dios con tantas verdades que entonces dice, Señor, o sea, no me pude haber perdido esta hoy. Qué bendición. Y todo el día, yo creo que los que vinimos anduvimos justamente, porque si no venía sobre nosotros la guillotina. Pero debemos de deleitarnos en la palabra. Qué gozo es cuando te metes a leer la palabra y dices, ya lo había leído 10 veces y esta la onceava y volví a aprender algo nuevo. No lo había visto, no sé por qué, ya lo había leído, pero el Señor me volvió a enseñar. Un pasaje tan sencillo, el Señor te sigue hablando y te deleitas y te gozas. Y entonces hay una bendición por medio de la palabra de Dios para sus hijos. Hay que deleitarnos en la palabra, no la lea nomás por leerla. No ore nomás por orar. No se meta con Dios nomás por meterse, métase con una actitud de reverencia. Dice Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ay, ay, ay. Cuando leemos la Biblia, es como mejor que una cucharada de miel así de, que se deleita, es mejor la palabra de Dios. Aleluya. Es por eso que cuando hay gente que dice, es que yo no le agarro sabor a la palabra, yo no le agarro sabor a la Biblia, entonces yo digo, ¿cómo no le puedes hallar sabor? Y luego leen el de Harry Potter, leen el de no sé cuál otro libro, no, yo no leo eso, pero y ahí sí, no, estuvo bien chido y que esto y que aquello, y leen la Biblia y hay una apatía. Deleítate en la palabra. El justo se deleita en la palabra de Dios. El justo toma la palabra y dice, hermano, entendí esta gran verdad. Juan 3:16 dice que me amó Dios y que me dio salvación. Y usted dice, oye, tienes 10 años de cristiano. Sí, pero lo volví a entender. Y volví a caer en razón, que tengo salvación, que voy a ir al cielo cuando me muera. Y no caigo en la apatía de pensar, pues bueno, ya lo entendí, ya no hay más que leer. No, cada que lo leo me deleito en la palabra de Dios, me gozo en la palabra de Dios, me como la Biblia. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, agarré la Biblia y yo decía, pues no le entiendo, pero empecé a leer del Génesis. Y que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra y nos íbamos y empezó a escuchar. Y yo veía que venían cosas que yo ya había escuchado en el mundo que estaban en la Biblia. Dije, entonces la Biblia está hablada en el mundo. Y seguí leyendo en cuestión de 6 meses que me aviento la Biblia. Dije, otra vez Génesis. Porque te deleitas en la palabra. Porque te la comes la palabra. Porque no te enfadas. Aunque llegas al libro de Números, dices, no le hace Señor todas las genealogías por ti, aleluya. En Crónicas vienen más. Y de ahí saca uno nombres para sus descendientes. Pero es una bendición leer la palabra de Dios. Es un gozo. Y el justo se deleita. Tal vez si no estás viviendo justamente, la palabra no te sabe. Tal vez si te preguntas, es que ahora leo la Biblia y como que ya no me cae. Como que no, en los devocionales estarás viviendo justamente. Estarás en intimidad con Dios como para que la palabra entre a ti. Como esa miel dulce. Mucha teoría y poca práctica. Conozco personas que saben de la Biblia, era una chulada, buenos maestros, pero a la hora de vivir no hay un reflejo de lo que saben. Necesitamos que lo que sabemos aplicarlo a nuestra Biblia, a nuestra vida. Dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo le digo al Señor, manténme en ignorancia. Porque si lo sé hacer y no lo hago, me va a ir como en feria. Porque si yo sé que tengo que hacer lo bueno y porque flojera o porque no quiero, no lo hago, el Señor me va a decir, a ver, Fernando, yo ya te lo enseñé. ¿Por qué no lo estás haciendo? Yo te lo voy a demandar. Entonces yo soy responsable de cumplir con la palabra de Dios. Y entonces el justo se deleita y se mete con la palabra de Dios y todo lo que agarra dice, amén, Señor, lo quiero para mi vida. Pero no solamente lo entiende, sino que también lo lleva a la práctica. Dice la Biblia en Jueces 21:25 que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Imagínese usted. Cada quien agarraba para su lado. Y tal vez a usted le han hecho esta pregunta que a mí me la hicieron en algún momento o varias veces que me dijeron, Fernando, ¿tomas? No. ¿Fumas? No. ¿Vas al punchis? No. Pues entonces, ¿para qué vives? Y entonces yo dije, para hacer la voluntad
de Dios. El cristiano vive para hacer la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor de gloria. Hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin es camino de muerte. El justo permanece en la palabra de Dios. El justo se deleita en la palabra de Dios, dice el Salmo. Y entonces se encuentra bendición en la palabra de Dios. Dile al que está ahí, al que está junto a ti, léela. Lee la palabra. Léelo. Es lo que viene en la Biblia. Aprendan a leer. Pero no solo la leas, dile, también hazla. Vívela, practícala. No solamente te llenes de conocimiento que te van a llamar fariseo. Ay, ay, ay. No solamente te llenes de conocimiento. Qué bendición que entiendas los principios de Dios, pero vívelos. O sea, que la gente que te vea que estás viviendo bajo la palabra y que cuando te cuestione tú le digas, es que estoy obedeciendo a Dios. Mi forma de vivir es una forma en obediencia a Dios. No te estoy diciendo que sea perfecto, me sigo equivocando, pero trato de hacer lo mejor para agradar a Dios. Trato de ser una buena persona para agradar a Dios. No por fines egoístas de que quiero ser una buena persona para que me vean, para que todos lo sepan. No, yo quiero ser buena persona para agradar a Dios. Eso es lo que quiero. Vivir la palabra, vivir conforme a la voluntad de Dios. No para que los demás vean, sino para que Dios sea glorificado. Esa es la forma en la que el justo se debe de dirigir. Y viene la parte buena, usted dice, bueno, puro catorrazo, puro dar y dar. ¿Y cuándo voy a recibir? Pues ahí le va. La obediencia del justo da como resultado la prosperidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y dice Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Algunos dirán, ya va a empezar con el evangelio de la prosperidad. No, yo no creo en eso. Prosperar tu camino. ¿Qué es prosperar tu camino? A veces esto se confunde con el evangelio de la prosperidad, pero eso es incorrecto. Una persona que prospera su camino no es una persona que está llena de bienes. No estamos hablando de eso. No es una persona que llega en un carro del año, que tiene una super casa, que tiene grandes riquezas. No, eso no es prosperar su camino. La palabra que se utiliza en este pasaje es salach en el hebreo. Salach, que se llama, o sea, significa impulsar hacia adelante. O sea, aquel que prospera en su camino va hacia adelante, va empujando y no se detiene. Dice la Biblia que corras la carrera con paciencia, esa carrera que tienes por delante. ¿Por qué? Porque tienes que acabarla. Hay gente que empieza a correr y a medio camino se para. No está prosperando, no está avanzando, porque él en algún momento se detuvo. Pero el creyente entonces tiene que recorrer un camino, tiene que avanzar, tiene que prosperar, tiene que cumplir los objetivos de Dios en su vida, tiene que seguir caminando, seguir impulsando hacia adelante y nunca detenerse. Amén. Eso es prosperar. Aquel que va y avanza y que tú dices, espérame hermano, no me voy a detener porque Cristo ha llegado a mi vida y ahora no hay marcha para atrás, no hay cómo detenerse. Nadie que se toma de lado y voltea hacia atrás es digno del Señor. Tienes que empujar, tienes que ir y solamente así vas a prosperar. Yo sé que a alguno ya le troné su globito de que yo quería prosperar de otra manera, pero no, salach. Impulsar hacia adelante, no detenerte, no mires atrás. Lo que está de aquí para atrás queda olvidado. El Señor te tiene bendiciones venideras. El Señor te va a prosperar, sí, te va a bendecir grandemente. Serás bienaventurado, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es prosperar. Y dice Josué, le dijo Dios a Josué, harás prosperar tu camino. Y entonces Josué entró a la tierra prometida y no se detuvo. Se echó a todos los que se le pusieron por delante porque dijo, voy derecho, no me quito. El que me pega me desquito. Así lo aplicó.
Él entendió y dijo, bueno, voy a prosperar, pues puro para adelante, fierro. Dicen los de Culiacán. Así dicen. Ellos aplican el salash muy bien. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando te habla de prosperar. Esto quiere decir que el justo próspero siempre mantiene un camino de empuje y crecimiento vertical. Nunca se detiene aún ante las adversidades. Hay gente que está metido en unos problemones, pero te dice, no me voy a detener, esto no me va a detener. Tú dices, qué fe de este hermano. Tiene una confianza en Dios y dice, yo voy a salir de esta para adelante. Porque el Señor me ha puesto para prosperar. Yo no me voy a echar para atrás porque mi destino es prosperar. Yo como un justo voy a prosperar porque de la mano de Dios encontraré la bendición. Y es una garantía para el creyente que vive de una manera justa. También dice la palabra que todo te saldrá bien. Y si la Biblia dice todo, es todo. Hay personas que cuando caen al hospital los enfermos, el doctor te dice, espere lo peor. Te baja las ganas. Y usted dice al doctor, oye, pues dame poquita fe, no la hagas. Lee la Biblia, léela. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que no todo te va a salir bien. Y a veces creemos esa mentira de Satanás. En algo te vas a equivocar, en algo vas a fallar, vas a fracasar. Y entonces vas tímido por el camino, vas pensando, a ver a qué hora me equivoco. Y es que soy bien burro. Y vas preocupado porque vas a fallar. Pero la Biblia dice que todo te saldrá bien. Aquel que guarda la palabra de Dios y se deleita, y entonces hay una delicia en la palabra de Dios y camina de una forma justa, todo te saldrá bien. Porque es una garantía de Dios. Es una garantía y el creyente necesita creer y poner sus cimientos en esto, en que Dios cumple sus promesas. Hace unos días, hace 15 días exactamente, Aslan estuvo hospitalizado, para los que supieron y para los que no. Soy bien chismoso, ya lo hablé. Y yo recuerdo que cuando Denise me habló al trabajo y me dijo que lo iban a hospitalizar, me cayó un balde de agua fría con hielos. Estaba bien fría. Y entonces yo dije, luego me fui para con Dios. Dije, a ver, pues ahora sí, pues ¿con quién corro? Pues con Dios. Y entonces Denise me dijo, ¿sabes qué? Lo van a internar, y ya con la angustia que traía, es que el doctor dice que está, pero que se lo lleva el Señor. Y dije, espérame. Y entonces cayó una angustia sobre mí. Y yo recurrí al Señor y le dije, bueno, a ver, vamos poniendo las cosas en orden. Si Dios, tú me los diste. O sea, yo no sabía la gravedad del asunto. Denise me dijo y pues me cayó la angustia como mi hijo que es. Pero dije, tú me lo diste. Y si es tu voluntad que suceda lo que suceda, todo saldrá bien. Entendí esa gran verdad. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y quién es Fernando para decir que no? Nadie. Porque aún lo que suceda, todo estará bien. Una bendición del Señor. Entonces, es difícil que me saquen de mi trabajo. Y pues le dije a mi patrón, me voy porque mi hijo necesita que esté allá. Y como prioridades está Dios, mi familia, el trabajo. Entonces si es prioridad mi familia, me voy, discúlpeme. Me retiré del trabajo, fui al hospital. Y cuando llego, veo a mi hijo con una manguerita. Es compa del Chiva, ya le hizo segunda. Y entonces cuando yo lo vi ahí, tú dices, ay Señor, ¿por qué no soy yo el que está ahí? Te duele, porque así chiquitito y todo. Y entonces, lo que el Señor nos enseñó en esos días, Denise me ministró y dijo, Fernando, no creo que esto sea una prueba para Aslan. Él estaba bien contento ahí en el hospital, aleluya, con todos los niños ahí enfermos. Dice, creo que esto es una prueba para nosotros, dice Denise. Necesitamos desarrollar más paciencia. Y entonces pasó el viernes, pasó el sábado,
Y el domingo nos lo entregaron y dijimos doblemente aleluya, porque salimos del lugar, pero aprendimos la lección y supimos que Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Y cuando tú estás bajo sus principios, cuando estás bajo la palabra, cuando tú conoces a Dios y te metes con Él, y entonces has leído en la palabra que Él es fiel y que Él está cuidándote, y que si moras bajo su abrigo, bajo sus alas, entonces hay una seguridad. Entonces dices, Señor, en ti estoy seguro. O sea, yo sé que tú utilizas a los doctores, sé que tú utilizas a mi jefe, sé que tú utilizas a mis maestros, a mis papás para bendecirme. Yo lo sé, Dios, porque estoy en una cobertura contigo y yo creo tu palabra, y yo sé que estoy tratando en el poder del Espíritu Santo de vivir de una forma íntegra, agradable a ti. Sé que tú me vas a cuidar y todo estará bien. Y necesitamos confiar en Dios. El justo, cuando es obediente, encuentra la bendición de Dios, encuentra la prosperidad, todo sale bien, todo está en orden. Aun cuando parezca que es un fracaso, es una oportunidad para que haya una bendición de por medio. Hay una anécdota de un hombre que ya no quería su burrito y lo iba a matar. Tal vez usted ya la escuchó. Bueno, no lo iba a matar, no era tan malo, lo iba a dejar morir. Entonces lo echó a un pozo y empezó a echarle tierra al pozo. Dijo, pues vamos a enterrar al burro vivo. Es que si era bien burro, y luego era como el de Shrek, no se callaba. Entonces va vivo. Y entonces, conforme le fue echando tierra al burro, le caía la tierrita en la espalda. Y pues él dijo, mi dueño pues ya no me quiere. No sé si era el burro que sale en la palabra de Dios, que habló y reprendió a Balaam. A lo mejor era ese. Y dijo, órale, te vas al pozo. Pero dice la anécdota que le empieza a echar tierra, y el burro, conforme le iba cayendo la tierra, se la sacudía. Y luego le echaba más tierra y se la sacudía y se la sacudía. Y entonces, conforme iba sacudiendo la tierra, se iba formando una capa, una capa, una capa, hasta que resulta que el burro salió. Aquí estoy, le dijo a Saúl. Gracias, yo también te quiero, le dijo. Hay gente que ve el vaso medio lleno y otros medio vacío. ¿De cuál es usted? Necesitas confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios te mete en una circunstancia difícil, es para que crezcas y aprendas. Dios nunca te va a querer perjudicar. Nunca lo va a hacer. Nunca, porque dice la palabra de Dios que si aún nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre eterno? O sea, Dios es todo amor para con nosotros. Y Él nos ama y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Entonces, debemos confiar en la palabra de Dios. Le voy a pedir a Daniel que pase. Pasa, Daniel, por favor, con tu grupo. Ven y toma tu lugar. No te había dicho, hermano, pero ayúdenme, por favor. Bueno, dame poquito, unos minutitos los demás. Ya me lo acabo, unos 15, 20 minutos más. Dice Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. Y usted dirá, pues yo no quiero estar así bien grandote y flaco. No, yo no quiero estar como una palmera. Pero esta analogía que utiliza la palabra de Dios es la mejor analogía que puede utilizarse para el creyente. ¿Y por qué se convierte en la mejor? Porque la palmera es un árbol muy particular. Le voy a dar algunas características de ella. La palmera crece en un lugar desierto. O sea, la palmera, está el desierto y allí hay una palmera. Ella se puede desarrollar en el desierto, donde otros árboles no lo pueden hacer por falta de agua. No lo pueden hacer, simplemente no hay prosperidad de otros árboles. El desierto significa desolación y sequía. Pero este desierto no ejerce una influencia sobre la palmera. O sea, a pesar de que está ahí, la palmera dice, háganse a un lado que yo voy a crecer aquí. El creyente no se confía en la sequía y la desolación del mundo, porque su confianza está en Dios. Y el que es justo dice, ¿problemas? Pues si tengo un Dios tan grande, ¿qué puede pasar? Si hay problemas y si hay angustia, sí, y a veces estarás angustiado y estresado y cansado, sí, pero todo va a salir
bien, dice el Señor. Porque hay una garantía en la palabra de Dios. Hay una promesa, y si en alguien vas a confiar, que sea en Dios. Es en el que puedes confiar a ojo cerrado, sin problema. La palmera no se nutre de la arena del desierto, porque la arena es seca. Vive porque sus raíces hallan aguas profundas. Una palmera puede desarrollar raíces de aproximadamente 300 metros. O sea, se va y hasta donde encuentra agua, empieza a jalar. Hace raíces profundas, se mete hasta abajo. El creyente no se alimenta de la superficialidad del mundo. Hay muchas personas que se conforman con poquito. Yo no quiero poquito, yo quiero todo. Y hay gente que es poquitera y bueno, pues si nos va bien, si sale para comer, pues ahí la pasamos. Y están con la superficialidad. Bueno, vamos a una reunión y escuchamos poquito la palabra. Bueno, oramos un ratito en la casa y empieza solamente con una capita por encima. No se mete a las profundidades, no se mete hasta abajo. Pero el creyente confía en Dios, se mete con Dios. El creyente se alimenta de la palabra y sus profundidades, los grandes misterios de la palabra. Y entonces el creyente agarra la palabra y se mete y se mete y se mete, y cada vez desarrolla raíces más profundas y más fuertes. Y entonces sus cimientos son tan fuertes que aun cuando la palmera se dobla para acá y se dobla para allá, no se rompe, porque las raíces están pero profundas. No es alguien que viene un problemita y se cae, permanece. La palmera destaca por su tallo recto. No tiene doblez como otros árboles. El justo no tiene doblez, no es hipócrita ni mentiroso, es honesto y fiel a Dios. El cristiano debe ser recto, debe ser de una sola pieza, derecho. Así como eres aquí, eres en tu casa. Así como eres en tu casa, eres en el trabajo. Así como eres donde estés, eres íntegro, eres sin doblez. El fruto de la palmera se caracteriza por ser de agua pura, un coquito. Todos nos hemos comido un coquito con agua y con gran cantidad de vitamina. O sea, esa agua del coco está bien, pero bien buena, bien llena de vitaminas. El fruto del creyente debe ser con pureza y de mucho valor. El fruto que tú des debe de ser un fruto apreciable, debe de ser un fruto agradable, debe de ser un fruto que sacie, que por medio del dominio del Espíritu Santo entonces tú desarrolles ese fruto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Que lo desarrolles, que sea ese fruto hermoso que tiene Dios para tu vida. La palmera tiene la capacidad de reproducción con una sola semilla. La abundancia de palmeras en un desierto forma un oasis. Si en un desierto se juntan muchas palmeras, ¿sabes qué sucede? Se hace un oasis, se hace un lugar donde hay agua y donde corre mucha agua. Y la iglesia es un lugar, un oasis, es un lugar lleno de justos, lleno de creyentes que son rectos, que son firmes ante la palabra de Dios, que son firmes en sus convicciones. Y entonces generan un vallado, generan un oasis donde la gente que está sedienta, ¿sabes qué hace? Viene a la iglesia y encuentra los ríos de agua viva del Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Por eso el creyente justo se asimila a una palmera. Y hay más, hay mucho más similitudes que podemos encontrar. Y dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Moisés, sino que de día y de noche, a Josué, meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todas las cosas que en él están escritas.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Regresando al Salmo 1, ya para concluir, haz un himno, un principio para ti de este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes qué espero para mi vida? Prosperidad. Eso espero para mí. Y le creo a Dios. ¿Van a venir problemas? Sí. Dificultades, sí. Pero hay una garantía de prosperidad para nuestra vida. Ya acabé, señores. Dice Felipe del Castillo, ya acabé. Denle un aplauso al Señor y pase del grupo de alabanza.